Agradezco mucho a Irene Levy, presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana, que me tome la llamada. Vamos a platicar con ella sobre la extinción de 7 órganos autónomos. Hola, Irene, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Pascal? Muy buenos días. Un gusto saludarte. Oye, pues en general, aunque se trata de organismos que hacían o hacen funciones todavía distintas, pues las incluyeron en un mismo paquete para ser eliminadas. ¿Qué opinión te genera en general esto? Mira, en general es lamentable, me sumo a los comentarios de lamentación de mucha gente, y repito, para mí lo más duro es la desaparición del INAI, porque primero pues, es el órgano cuyas facultades realmente entrañan mayor conflicto por ser ejercidas por el gobierno federal, porque se trata de un órgano que revisa, que audita al gobierno en general, a los sujetos obligados, y por el otro lado, porque al pasar estas facultades a una Secretaría de Estado, que es la de Anticorrupción y Buen Gobierno, no se cumple a cabalidad las funciones, porque el INAI abarcaba a otros sujetos obligados, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, y la nueva Secretaría, pues al estar adentro del Poder Ejecutivo, pues no podrá obligar a otros sujetos. Entonces, muy lamentable Ujú. el INAI, y bueno, el IFT y la COFESE, que también el día de ayer desaparecen en la Cámara de Diputados, se aprueba esta reforma, eh, tienen ciertos matices frente a los otros, porque el día de ayer se aprueba una reserva, querido Pascal, auditorio, en la que estos dos organismos pues no corren la misma suerte de los demás. Se decide crear un organismo descentralizado que lo que hará es conjuntar las facultades de competencia económica de la COFES y del IFT, y se ha hablado mucho de fusión de estos dos órganos. No, no hay una fusión. En realidad, todo competencia económica se va a este nuevo organismo, pero las facultades de regulación de telecomunicaciones y reducción, otorgamiento de concesiones, de permisos, revocación, espectro radioeléctrico, todo esto se va a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Ujú. que se está creando en la ley orgánica y que es como una Secretaría de Estado, es decir, esta pertenece al Poder Ejecutivo. Entonces, es importante aclarar esto, querido Pascal, porque no ha sido muy claro, incluso en la propia Cámara de Diputados, se entiende como que hay una fusión, pero no es así. Es importante esto. Entonces, las concesiones de radio y televisión las va a dar esta agencia de transformación digital. Es correcto, es correcto. Todas estas facultades, o sea, lo único que pasa al organismo descentralizado Sí. es la parte de competencia económica, pero toda regulación, que es lo principal del instituto, pues toda regulación se queda en la agencia, en esta agencia de transformación digital, que depende directamente de Claudia Sheinbaum, ¿no? Esto es, hay que decirlo así, no tiene autonomía técnica, digo, y podemos decir que va a estar dirigida por José Merino, que es un estupendo funcionario, pero pues como institución hay que decir las cosas como son, y es un órgano que es como una Secretaría de Estado, dependiendo directamente de la organización centralizada, Pascal. Y no es un órgano colegiado, ni autónomo ni colegiado. Nada de eso, Ujú, absolutamente nada de eso, y sí incumple el Tratado de Libre Comercio. ujú. Esto también hay que decirlo, porque el capítulo 18 del TEMEC, concretamente el pie de página 14 y el pie de página, sí obliga, no es como un pie de página del libro, sí obliga, Ujú. dice que el órgano, México dice, México tendrá un órgano regulador de telecomunicaciones y radiodifusión independiente, autónomo del Poder Ejecutivo. Ujú. Bueno, pues está clarísimo que no cumple con este capítulo 18 del TEMEC. Esto es claro. Pues importantísimo lo que estás señalando. La verdad es que apenas lo escucho por primera vez y creo que le da otro sentido a la discusión. Totalmente otro sentido de la discusión, porque pues primero es falso que con esto que acaban de aprobar ayer con esta reserva se eliminen todos los riesgos de violación al TEMEC, es completamente falso. Ujú. Y también hay otro punto, querido Pascal, que no nos habían dicho y que deslizaron ayer en un transitorio, y es muy grave, que es que habrán nuevas leyes de telecomunicaciones y radiodifusión y de competencia económica. Es decir, las leyes establecidas, expedidas en 2014 como consecuencia de la reforma de 2013, se van,
se van y dice este décimo transitorio, habrá nuevas leyes secundarias en estas dos materias Ujú. y estas dos leyes secundarias, una vez realizadas, en 180 días después, entonces se extinguen estos dos órganos y entran en vigor las reformas constitucionales. Entonces, esto es para mí de la mayor importancia. ¿Qué va a pasar, Pascal, con todo lo realizado como consecuencia de la ley? Los lineamientos que expidió el instituto, las normatividades que colgaban de la ley de telecomunicaciones, ¿se van a mantener o van a desaparecer toda la regulación? Y la otra pregunta es, ¿con qué bases van a ser estas nuevas leyes? ¿Existirán todavía las figuras que se establecían en la Constitución de 2013 o esto va a desaparecer y harán nuevas leyes? Dijo Monreal ayer que en 3, 4 semanas ya tendrían las nuevas leyes. Dios mío, me Sí se pregunto los qué tipo creo, de ¿eh? leyes nos van a expedir. Con la velocidad con la que reforman la Constitución, sí le creo que en 4 semanas todo esto va a estar consumado. Desgraciadamente, Yo también le Irene. creo, yo Sí, también le creo. El problema es qué nivel de calidad tendrá esto para que regule sectores tan importantes, querido Pascal, sí. como telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Me preocupa mucho. Entonces, al depender directamente de la presidenta, pues las decisiones de lo que estamos hablando, de las decisiones de concesiones, por ejemplo, van a depender directamente de ella. Pues sí, claro, porque Sí, como sabemos, la organización centralizada, pues es una jerarquía vertical sí. completamente, teniendo como cabeza a la presidenta de la República, al presidente de la República y las secretarías de Estado, y esta agencia es una secretaría de Estado en realidad, que no tiene ningún tipo de autonomía, Sí. rinde cuentas directamente a la presidenta de la República y ella será Ujú. pues la encargada de tomar las decisiones, aunque lo haga la agencia, vaya. Regresamos a que la Secretaría de Estado tome decisiones en materia de otorgamientos de concesiones. Bueno, pues ahí está. Muy importante el apunte que haces, Irene. Y te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Muchas gracias. Al contrario, siempre a tus órdenes, querido Pascal. Gracias, gracias Irene Levy, presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. Bueno, pues sí, porque se había venido diciendo desde ayer que se iban a fusionar la COFESE y el IFETEL y no es exactamente así como bien nos acaba de explicar de manera muy detallada Irene Levy.